sigo leyéndote El hombre en busca de sí mismo, de Rollo May, primera parte, Nuestras dificultades. Terminamos hoy el capítulo 2, Las raíces de nuestro mal. La pérdida del sentido de lo trágico. Una consecuencia y una evidencia finales de la pérdida de nuestra convicción del valor y la dignidad de la persona es que perdimos el sentido del significado trágico de la vida humana. Porque el sentido de lo trágico es simplemente la otra cara de nuestra creencia en la importancia del ser humano. La tragedia implica un profundo respeto por éste y una devoción por sus derechos y por su destino. De otro modo, no tiene importancia alguna si Orestes o Lear o usted o yo caemos o nos levantamos en nuestras luchas. Arthur Miller, en el prefacio de su obra La muerte de un viajante, hace algunos comentarios notables sobre la ausencia de lo trágico en nuestra época. El personaje trágico, escribe, es el que está dispuesto a dar la vida, si es preciso, para defender algo que puede ser su sentido de la dignidad personal. Y la opción trágica es una condición de la vida en la que la personalidad humana es capaz de florecer y realizarse a sí misma. Estas condiciones se dieron en los períodos de la historia occidental en que se escribieron las grandes tragedias. No tenemos más que volver la mirada al siglo V a.C. en Grecia, en el cual Esquilo y Sófocles escribieron las imponentes tragedias de Edipo, Agamenón y Orestes, o a la Inglaterra isabelina que presenció el nacimiento de las shakespearianas Lear, Hamlet y Macbeth. Pero en nuestra época de vacuidad, las tragedias son relativamente raras, o si se escriben, el aspecto trágico es el hecho de que la vida humana aparezca tan vacía, como en el drama de Eugene O'Neill, Llega el repartidor de hielo. Esta obra se desarrolla en un salón y sus personajes, alcohólicos, prostitutas y el personaje central, un hombre que se vuelve psicótico en el desarrollo del drama, pueden recordar confusamente la época de sus vidas en la que creían en algo. Es este eco de la dignidad humana que resuena en un gran vacío el que le da al drama el poder de provocar las emociones de piedad y terror de la tragedia clásica. La muerte de un viajante, de Arthur Miller, de la que hemos hablado anteriormente, es en sí misma una de las pocas tragedias reales escritas sobre la gente común, que no sean alcohólicos o psicóticos, que revela la situación social de los Estados Unidos de la que surgimos la mayoría de los norteamericanos. En la versión fílmica de este drama, al viajante Willy Loman se lo hace aparecer desafortunadamente patético. Las personas que vieron solo el film deberían imaginarlo en un contexto más amplio para apreciar su real importancia trágica. El personaje central es un hombre que tomó en serio las enseñanzas de la sociedad en que vivía, en el sentido de que el éxito es producto del trabajo duro y enérgico, que el progreso económico es una realidad y que si se tienen los contactos apropiados, llegarán el progreso y la salvación. Es muy fácil, desde nuestra posterior perspectiva, escrutar las ilusiones de Willy y burlarse de sus falsos valores de buscavidas. Pero no es este el caso. Lo que sucede es que Willy creía
tomó en serio su propia existencia y todo cuanto se le había enseñado que podía normalmente esperar de la vida. Yo no digo que sea un gran hombre, dice su esposa al explicar el derrumbe de Willy a sus hijos, pero es un ser humano y le está ocurriendo una cosa terrible. Hay que tenerlo en cuenta. El hecho trágico no reside en que Willy sea un hombre con la grandeza de Lear o la riqueza interior de Hamlet. Es solo un barquichuelo en busca de puerto, como dice también su mujer. Pero se trata de la tragedia de un período histórico, y si multiplicamos a Willy por los cientos de miles de padres y hermanos que también creyeron lo que se les enseñó, pero se encontraron con que en las épocas de cambio eso no funcionaba, habrá suficientes motivos que nos muevan a la piedad y al horror, como en las tragedias antiguas. Nunca supo quién era, y fue uno de los que tomó en serio su derecho a saberlo. Abre comillas. La falla o la resquebrajadura en el personaje trágico, escribe Miller, no es otra y no necesita serlo que su inherente renuencia a permanecer pasivo frente a lo que considera un desafío a su dignidad, a su idea del estatus que le corresponde. Solamente los pasivos, los que aceptan su hado sin un desquite activo, están libres de fallas. La mayoría de nosotros militamos en esa categoría. Cierra comillas. Miller va más allá al destacar que la cualidad que nos conmociona en una tragedia, abre comillas, proviene del miedo subyacente a ser desplazados, del desastre que lleva implícito el que nos arranquen la imagen que hemos elegido de lo que somos y quiénes somos en este mundo. En la actualidad, este miedo es tanto o quizá más fuerte entre nosotros que en ninguna otra época. Cierra comillas. No se piense que estamos reivindicando una visión pesimista de la vida al lamentar la pérdida del sentido trágico. Al contrario, como también lo hace notar Miller, abre comillas, la tragedia requiere mayor optimismo en su autor que la comedia, y su resultado debería ser el refuerzo de las opiniones más brillantes de los espectadores acerca del animal humano, cierra comillas. Porque la visión trágica indica que tomamos en serio la libertad del hombre y su necesidad de realizarse a sí mismo. Demuestra nuestra fe en la voluntad indestructible del hombre de alcanzar su humanidad. El conocimiento de la naturaleza humana y la penetración de los conflictos inconscientes del hombre que se descubren en psicoterapia dan nuevas bases para creer en los aspectos trágicos de la vida humana. El psicoterapeuta, privilegiado testigo íntimo de la lucha interior de algunas personas y de sus a menudo graves y amargas contiendas consigo mismas y con las fuerzas exteriores que desafían su dignidad, adquiere un nuevo respeto por estas y una nueva evidencia de la dignidad potencial del ser humano. Un sinnúmero de veces por semana también recibe la prueba en su trabajo consultivo de que cuando los hombres aceptan finalmente el hecho de que no pueden mentirse con éxito y aprenden a tomarse en serio, descubren en sí mismos fuerzas que antes desconocían
y que a menudo resultan notablemente recuperadoras. El panorama del origen de la enfermedad de nuestro tiempo que hemos trazado en este capítulo se suma a un frío diagnóstico, pero no implica necesariamente una fría prognosis, porque el aspecto positivo es que no tenemos otra elección más que seguir adelante. Somos como la gente en cuyas defensas e ilusiones se abrió una brecha, en parte gracias al psicoanálisis, y su única elección es seguir adelante en busca de algo mejor. Nosotros, y por nosotros quiero significar todos, tanto viejos como jóvenes, los que tenemos conciencia de la situación histórica en la que vivimos, no somos la generación perdida de la década del 20. El término perdido, cuando se aplica a los miembros de ese período de rebelión adolescente que siguió a la Primera Guerra Mundial, quiere decir que estábamos temporalmente alejados del hogar y podíamos retornar siempre que nos encontrásemos demasiado amedrentados de seguir siendo nosotros. Pero somos más bien la generación que no puede dar marcha atrás. En el segundo tercio del siglo XX somos como pilotos de un vuelo transatlántico que han pasado el punto del cual no se puede retornar, que no tienen suficiente combustible para volverse al punto de partida y deben seguir adelante a pesar de las tormentas y otros peligros. ¿Cuál es entonces la tarea que tenemos por delante? Las implicaciones están claras en el análisis que hicimos más arriba. Debemos redescubrir las fuentes de la fortaleza y de la integridad dentro de nosotros mismos. Esto, por supuesto, corre parejo con el descubrimiento y afirmación de valores en nosotros mismos y en nuestra sociedad que nos sirvan como centro de unidad. Pero ningún valor tiene eficacia en una persona o en una sociedad excepto cuando existe en la persona una capacidad previa de valoración, es decir, la capacidad activa de elegir y afirmar los valores por los cuales vive. Esto es lo que el individuo debe hacer, y de esta manera ayudará a echar las bases para la nueva sociedad constructiva que eventualmente saldrá de esta época tumultuosa, del mismo modo que el Renacimiento salió de la desintegración de la Edad Media. William James remarcó en una ocasión que todos aquellos que se preocupan por hacer el mundo más saludable harían mejor en empezar por ellos mismos. Nosotros vamos más allá y ponemos el acento en que el hallazgo de un centro de fortaleza dentro de nosotros mismos es a la larga lo mejor que podemos dar a nuestros semejantes. Se dice que cuando el pescador de los mares que rodean Noruega se encuentra con que su barca cabecea a causa de un remolino, se lanza hacia adelante tratando de alcanzar con un remo la burbujeante vorágine. Si lo consigue, ésta se aquieta y él y su barca pueden seguir su ruta a salvo. De este modo, una persona con una fuerza interior innata ejerce un gran efecto tranquilizante sobre el pánico desatado entre la gente que lo rodea. Esto es lo que precisa nuestra sociedad, no nuevas ideas o invenciones, por más importantes que sean, y tampoco genios o superhombres, sino personas que puedan ser, es decir, que tengan un centro interno de fortaleza. Esta es nuestra tarea en los capítulos de este libro.
tratar de encontrar las fuentes de esta fuerza interior.